Muy bien, pues muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Estamos ahora en una audiencia regional muy importante, la audiencia número 7 de este 193 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sobre impactos de las industrias extractivas en los derechos de los pueblos indígenas. Le saluda José Luis Caballero Ochoa, presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y relator para niñas, niños y adolescentes. Agradezco mucho esta audiencia y la posibilidad de que haya sido solicitada pues, por varios colectivos y organizaciones. Ahora no entiendo que nos acompañan la Confederación Mapuche de Neuquén Zonal de Xabunco, la coordinadora del Parlamento Techuelche de Río Negro, la Organización de Identidad Territorial Malahueche, Pueblo Mapuche de Mendoza, el Grupo de Utilidad Pública en América Latina. Muchas gracias, bienvenidas y bienvenidos todos. Agradezco también mucho la presencia de Jan Yarab, representante regional del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en América del Sur. Muchas gracias, Jan, bienvenido también. Y bueno, agradezco ahora también la presencia de quienes nos acompañan desde la comisión. Está el comisionado Arif Bulkan, quien es el segundo vicepresidente y además relator para los pueblos y comunidades indígenas. Está el comisionado Carlos Bernal, quien es relator para las personas con discapacidad. Está la comisionada Gloria de Mis, quien es relatora para las personas afrodescendientes y también para las personas adultas mayores. Está desde luego con nosotros el relator especial de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, el Javier Palumo. Veo también aquí, le agradezco a la secretaria ejecutiva adjunta de monitoreo, María Claudia Pulido. Muchas gracias. Esta audiencia pues representa también una reiteración del mandato de la Comisión Interamericana en tiempos particularmente complejos, en, en una época en que los derechos humanos están siendo objeto de asedio, de escepticismo, de negacionismo. Se amenaza su garantía y su respeto. La Comisión reitera con esta audiencia su compromiso claro, firme, determinado para dar visibilidad y voz a las víctimas y a quienes también están detrás de nuestro mandato, que es la defensa de los derechos humanos. Este es un signo de este compromiso. Las audiencias constituyen un compromiso renovado y reiterado con los derechos y su defensa, su protección, su respeto, su promoción. Para asegurarnos que esta audiencia sea inclusiva, solicitamos a todas las personas participantes que inicien su presentación indicando su nombre, su cargo y la organización a la que representan. Y cada vez que tomen la palabra, hagan lo mismo, ya nada más con su nombre, para que las personas con discapacidad visual puedan identificar quién está interviniendo. Recordamos que las audiencias disponen de títulos en Zoom y cada persona puede activarlos en sus equipos y elegir el tamaño de visualización. Todos los canales de la Comisión Interamericana son accesibles. Muy bien, entonces vamos a dar la palabra a la sociedad civil. Entiendo que hay dos solicitudes, se tienen que distribuir en 30 minutos. La intervención inicial de la sociedad civil es de 30 minutos, luego intervendrá el señor Jan Yarab por 10 minutos, luego la Comisión Interamericana con sus comentarios o preguntas 25 minutos y regresaremos con la sociedad civil otros 22 minutos. Entonces, pues adelante sociedad civil, les escuchamos. Bienvenidas y bienvenidos. Muy buenas tardes, señores comisionados y demás personas que escuchan esta audiencia. Les saluda Dora Lucia Arias Giraldo a nombre del Grupo de Análisis de la Utilidad Pública en América Latina
integrado por organizaciones de México, Honduras, Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia, Chile, Brasil, que examina las actividades extractivas mineroenergéticas en la región y su incidencia en los derechos humanos. Este impacto se hace cada vez más latente y la preocupación se incrementa ante la situación de riesgo de quienes defienden derechos ligados a los territorios y la urgencia de atender la crisis ambiental y climática en contraste con la continuidad del extractivismo y ahora su incremento tras la promoción de minerales como los denominados materiales críticos. En este escenario, conceptos como el de utilidad pública y otros análogos son utilizados para viabilizar la explotación de recursos naturales. La utilidad pública se entiende comúnmente como aquella actividad, bien o servicio que es de beneficio o interés colectivo, ya sea para los ciudadanos de un país o a mayor escala para la humanidad en su conjunto. No obstante, al presumir jurídicamente la utilidad de la explotación de recursos, se impide el debate, un debate transparente sobre los verdaderos costos y beneficios de la misma y por ende se obstruye la toma de decisiones ambiental, social e intergeneracionalmente responsables. A la vez, la fuerza legal de la presunción posibilita y acelera las expropiaciones asociadas a los megaproyectos, supeditando la participación de la ciudadanía y aspectos de interés como los derechos humanos, el daño a comunidades, culturas y ecosistemas, a la salud, al agua, al aire y a las economías locales que quedan por fuera del debate integral, un balance necesario previo a las concesiones. Esta ausencia de ponderación en la permisión de megaproyectos conlleva el incremento de conflictos socioambientales y judiciales. Esto incluso tiene que ver con las dificultades que luego enfrentan los mismos gobiernos para frenar los proyectos, aun cuando se compruebe que no son convenientes para el conjunto de la población, pues según Transnational Institute, en 29 años los países latinoamericanos han enfrentado 415 demandas internacionales interpuestas por las empresas. De ellos, Argentina, Venezuela, México, Perú, Ecuador y Colombia están entre los más demandados, teniendo una probabilidad superior al 70% de que la decisión sea en su contra. Estudiosos han llamado efecto de enfriamiento a la manera en que los gobiernos pueden verse disuadidos de implementar políticas o regulaciones que podrían ser percibidas como negativas por las empresas, incluso si esas políticas son en el interés público o necesarias para abordar problemas sociales o ambientales. A modo de ejemplo, vemos cómo la presunción se encuentra en el artículo 340 de la Constitución de Honduras, en el artículo 5 de la Ley General de Minería del Perú, el artículo 15 de la Ley Minera de Ecuador, en el artículo 8 de la Ley Minera y de Metalurgia de Bolivia, en el artículo 8 constitucional de Bolivia, el artículo 5 del decreto 3365 de Brasil y en el artículo 13 de Argentina y de Colombia. Eh, por ejemplo, en este último país, el código da una fórmula que es muy similar a las de los otros, diciendo, declárese de utilidad pública de interés social la industria minera en todas sus formas y fases, por tanto, podrán decretarse a su favor, a solicitud de la parte interesada, las expropiaciones de la propiedad de los bienes inmuebles y demás derechos constituidos sobre los mismos que sean necesarios para su ejercicio y eficiente desarrollo. Vemos entonces cómo la presunción de utilidad pública es un mecanismo jurídico ampliamente aplicado a las actividades mineroenergéticas en América Latina, dándole a estas un estatus preferente, incluso frente a otras actividades y asuntos también protegidos constitucionalmente. Esta presunción concreta razones de estados y se sitúa por encima de instrumentos internacionales de derechos humanos, poderes interesados en la explotación incluso suelen influir para afianzar estas normas presuntivas. La fuerza legal de tal presunción, al, al habilitar, decidir bajo la premisa no comprobada de que estos proyectos atienden a la utilidad o el interés público, atiza los conflictos ambientales y acentúa las situaciones de riesgo para quienes defienden los territorios, en tanto incluso los hace aparecer como contradictores del orden legal y de la utilidad o interés general. Constituiría entonces un elemento primordial en la concreción de los estados de derecho que las sociedades y particularmente las nuestras, caracterizadas por la multiculturalidad y la pluralidad de etnias,
puedan debatir lo que realmente es útil o necesario a lo público, lo que interesa a la nación, lo que es estratégico para el cumplimiento de los fines de bienestar de la población cuando se trate de actividades mineroenergéticas sin que éstas se presuman de antemano. Paso a continuación la palabra a la colega Marlene Rodríguez de México. Muchas gracias. A continuación, nos permitimos exponer algunos casos donde la presunción de utilidad pública y conceptos análogos relacionados con actividades minero-energéticas quedaron fuera del debate democrático. En Ecuador, el proyecto minero Mirador a gran escala, ubicado en la Amazonía ecuatoriana, en el límite con Perú, en la cordillera del Cóndor, cuyos yacimientos de cobre son explotados a cielo abierto por las transnacionales chinas, en consorcio con subsidiarias ecuatorianas en más de 9.000 hectáreas, ha generado el desplazamiento de comunidades indígenas Shuar y la criminalización de personas de las comunidades ha sido una constante. El proyecto fue desarrollado sin consulta. Incluso en el contexto de las protestas sociales se produjo el asesinato del presidente de una de las comunidades. En el Perú, el proyecto minero Santa Ana, que esperaba extraer plomo y zinc, situado en el Puno, se viabilizó cuando el Ejecutivo declaró la necesidad de utilidad pública la actividad minera en la zona fronteriza entre Perú y Bolivia, argumentando beneficios económicos y sociales. Sus actividades se desplegarían sobre el territorio en comunidades aymaras, por lo que provocó el inicio de una huelga indefinida en 2011. El conflicto estalló con hechos violentos, por lo cual el inicio de una huelga indefinida en 2011. El conflicto estalló con hechos violentos, por lo cual el decreto fue derogado. Sin embargo, este proceso generó una división comunitaria, afectación a los derechos de la propiedad comunal y a la riqueza natural y cultural, así como la criminalización de personas libres. En Brasil, el proyecto Grande Carajas de explotación de hierro y otros minerales tienen como consecuencia el desplazamiento de comunidades indígenas e impactos al medio ambiente. Afecta la soberanía, la seguridad alimentaria y los derechos a la tierra y territorio. Los pueblos indígenas solicitaron en este caso que se detuviera el proyecto por la contaminación de tierras, tras más de 8 años operando sin presentar estudios de impacto ni propuestas de mitigación. Sin embargo, por cuenta de utilidad pública, los tribunales priorizaron los intereses económicos frente a los principios de precaución, prevención y protección a la cultura indígena. En medio de la diversidad étnica de la Guajira colombiana se desarrolla la explotación de carbón a tajo abierto más grande del continente. Esta actividad se desarrolló sin consulta a las comunidades. Hoy, cerca de 40 años después, la Corte Constitucional colombiana, frente a uno de los múltiples amparos presentados por las comunidades, ordenó al Estado y a la empresa consultarlas, revisar el plan de manejo ambiental con el fin de ver si es suficiente para hacer frente a la contaminación de la actividad minera y generar un plan de mitigación, así como compensar a las comunidades afectadas. La precisión de utilidad pública ha obviado la participación y el escrutinio de la actividad minera. En Honduras, la concesión minera Guapinol para la explotación de hierro ha reducido zonas protegidas y validó la regresividad de salvaguardias ambientales sin consultar a las comunidades afectadas. Este megaproyecto se implementa en un contexto de alta corrupción que involucra al Estado, la criminalización y la violencia institucional. Al menos 32 personas han sido judiciales hasta el momento y uno de los principales líderes del Comité Ambiental, Juan López, fue asesinado. En Chile, el territorio rural en el que se instalará el proyecto minero Vizcachita es expresión vital de muchas prácticas agrícolas, económicas y culturales. El proyecto de extracción de cobre y molibdeno careció de una adecuada evaluación ambiental previa al inicio del proyecto que afectaría al medio ambiente, particularmente el acceso al agua. La comunidad de manera temprana cuestionó el supuesto de utilidad pública, denunciando la ausencia efectiva de participación e información, así como la certeza de daños a bienes de interés común que serán gravemente afectados con la implementación del proyecto. En México, en el caso de la comunidad indígena de Unión Hidalgo, Oaxaca, en contra de la instalación de la central eólica Unazi-Caru, promovida por la empresa transnacional Electricité de France, desconoció el consentimiento libre previo e informado, así como el despojo de tierras comunales en un proyecto que afectaba particularmente a las mujeres. La narrativa del Estado estuvo fundada en un supuesto beneficio económico para todas las comunidades de la región.
Tras 8 años de litigio, el proyecto se determinó inviable por las autoridades, luego de que las comunidades cuestionaran la autoridad pública del proyecto a través de recursos nacionales y en el estado de la empresa matriz, es decir, en Francia. En México, la minería, el litio y las actividades del sector eléctrico se consideran actividades estratégicas y de utilidad pública. En 2023, la ley minera estableció la obligatoriedad del Estado mexicano de realizar consultas a las comunidades indígenas y afromexicanas antes de otorgar concesiones mineras en sus territorios. En 2024, el sector energético introdujo el principio de transición justa con beneficios equitativos a las comunidades. Ese mismo año, la reforma en materia de pueblos y comunidades indígenas y afrodescendientes les reconoció el carácter de derechos de sujetos de derecho público. Aunque esos avances son significativos, para balancear la idea de utilidad pública establecida legalmente para dichos sectores, el foco de atención sigue siendo que el Estado garantice, mediante una implementación adecuada, la participación de las comunidades afectadas en la elaboración de estudios de impacto social y ambiental para este tipo de actividades, bajo estándares de responsabilidad corporativa, así como priorizar los derechos territoriales de las comunidades en las políticas de desarrollo. Algo similar ocurre con proyectos de extracción de litio en Bolivia, Chile y Argentina, el denominado Triángulo de Litio. En los tres países se han implementado proyectos de extracción, ya sea por empresas privadas o públicas, las cuales, bajo la narrativa de aprovechar la demanda de litio o ser parte estratégica en la ampliación de la electromovilidad en los países del norte global, se han impulsado decenas de proyectos en decenas de salarios. Casi todos carecen de consulta previa, estudios socioambientales que identifiquen a las comunidades indígenas. Por ejemplo, en Bolivia, en 2023 y 2025 se firmaron 8 convenios de exploración de litio sin consulta alguna. Estos son solo algunos de los ejemplos que queríamos mostrar con ustedes. A continuación, cedo la palabra a mi colega Milta Vázquez de Perú. Muchas gracias, señores comisionados. Nos permitimos hacer las siguientes peticiones. Hemos venido solicitando a los estados eliminen la presunción de utilidad pública y conceptos similares de su normatividad para pasar a evaluar la utilidad caso por caso, tal como lo estableció la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Sajoya Maxa versus Paraguay, en el que estableció que se deberían analizar criterios de legalidad, necesidad, proporcionalidad en cada uno de los casos y además se debe incorporar la visión de la sociedad teniendo en cuenta los estándares de responsabilidad social, ambiental e intergeneracional. Esto permitiría tener la posibilidad de refutar los proyectos declarados o identificados como de utilidad pública, imponiendo la carga de la prueba a las empresas sobre el tema de la afectación ambiental, los bienes de la naturaleza y los modos de vida de las poblaciones y comunidades. Debe asegurarse la participación previa a la autorización y al adecuado monitoreo de las actividades extractivas, así como la sanción eficaz frente al incumplimiento, porque eso permitiría garantizar que tales actividades efectivamente respondan a lo que las sociedades consideran de utilidad pública, interés general o conceptos análogos. A esta prestigiosa comisión le solicitamos incorporar en sus análisis y en sus informes sobre impactos de derechos humanos de las actividades extractivas este punto del uso arbitrario de figuras como utilidad pública, que a través de su presunción viabiliza y legitima procesos de disposición de derechos, de territorios y de bienes comunes en beneficio solo de corporaciones y empresas privadas. Con especial énfasis solicitamos que a esta comisión considere los estándares que ya estableció en su informe sobre derecho a la libertad, determinación de los pueblos indígenas y tribales en relación a la obligación de los estados a abstenerse de usar presuntivamente conceptos como utilidad pública, interés social o similares para favorecer a privados por encima del bien común y de los derechos de las comunidades y pueblos indígenas y tribales. Ello también en la línea con lo establecido en la última opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la 3225, que habla sobre la importancia de la aplicación de principios de prevención y precaución, sobre todo de cara al cambio climático, resaltando la obligación de los estados de regular, fiscalizar y, en su caso, prevenir actividades y proyectos de inversión que contribuyan a estos fenómenos. Además, en ese marco,
Es fundamental que se insista a los estados a priorizar políticas ambientales cada vez más escrupulosas y que abandonen estos enfoques que presumen lo extractivo como útil, necesario y benéfico para las comunidades. Finalmente, solicitamos poner los reflectores también sobre las responsabilidades de los estados de origen de las empresas, por ejemplo, el que de Canadá. Nosotros ya presentamos ante esta misma comisión en el 2013 un informe sobre la presencia extractivista que sigue siendo dominante de Canadá en la región. Y hay que examinar el fondo de las responsabilidades de los mismos de tales estados porque vamos a identificar cómo ellos mismos Mirta, tenemos que aprovechan de la concluir porque posición. ya está el tiempo para el otro Muchas colectivo. gracias. Gracias, Solamente Mirta. concluyo diciendo de que en nuestra web ponemos a disposición todos los Muy bien, materiales muchas correspondientes. gracias. Empezaría entonces los representantes de la otra solicitud. Por favor, está corriendo el tiempo. Muy buenas tardes, señoras, señores, comisionado de la Honorable Comisión Interamericana de Derechos Humanos, señor representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Derechos Humanos. En primer lugar, aclarar que la solicitud de esta audiencia realizó en conjunto con varias organizaciones, entre ellas la Coordinadora del Parlamento Mapuche de Río Negro, la Organización Identidad Territorial Malalhueche de Mendoza, la Confederación Mapuche de Neuquén, el Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas, la PDH, la IER Justin, el CELS y la IDA. También aclarar que se acordó que la vocería en esta audiencia estará a cargo de las organizaciones mapuche. Hoy hablaremos aquí, quien está hablando, Mirta Ñancunao y Hugo Aranea, en nombre del Parlamento Mapuche de Río Negro, Gabriel Jofré, de la Organización Malalhueche de Mendoza, y Lorena Bravo, de la Confederación Mapuche de Neuquén. Ahora paso a presentar un breve resumen de la situación relacionada con la industria extractiva de bienes naturales que afectan a los territorios de las comunidades del pueblo mapuche en las provincias de Mendoza, Neuquén y Río Negro de Argentina. Al respecto, venimos a decir que la emergencia territorial en la que nos encontramos actualmente es producto de un patrón sistemático de violaciones que ejerce el Estado argentino con el fin de lograr el desarrollo de proyectos extractivos, principalmente la explotación de petróleo y gas por el fracking y la extracción de minerales tales como el cobre, el oro, plata, litio y otros minerales críticos. Las vulneraciones hacia nuestras comunidades están vinculadas con los desalojos forzosos, la falta de reconocimiento a su personería jurídica y la falta de relevamiento territorial. Todas se encuentran enmarcadas en campañas de odio, señalamientos, hostigamientos y asesinatos de líderes mapuche y defensores ambientales. El acceso a la justicia, el consentimiento y la consulta libre, previa e informada son negadas a partir de la falta de independencia de algunos jueces y funcionarios judiciales, como así también de la implementación de normativas provinciales que operan en contra de normas nacionales y convenios y tratados internacionales. En definitiva, tanto el Estado nacional como los estados provinciales pretenden concretar planes de explotación de los bienes naturales sin tener en cuenta los daños culturales, espirituales y ambientales que afectan de manera directa en las comunidades mapuche. Le paso la palabra a Hugo Aranea, del Parlamento. Marimari, Che, Guararia Pinguén, Huasquén de la Coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche de la provincia de Río Negro. El tema que voy a desarrollar, o los temas, son los desalojos forzosos, la desprotección territorial y falta de reconocimiento de la personería jurídica. La situación de emergencia por desalojo y de protección territorial de las comunidades mapuches en las tres provincias se ha agravado en los últimos meses debido al desmantelamiento sistemático de la institucionalidad oficial sobre asuntos de los pueblos indígenas y a las pocas protecciones que existían en la ley nacional. En diciembre del 2024, mediante un decreto de necesidad y urgencia, el presidente de la Nación derogó protecciones claves como la Ley de Emergencia número 26160, única normativa nacional que permitía suspender los desalojos. De esta manera,
aún las comunidades con el relevamiento territorial concluido están en riesgo de desalojo. Existen numerosas comunidades mapuches que esperan la inclusión de su personería jurídica en Neuquén y en Mendoza. Entre 15 y 20 años de demora en institutos provinciales o nacionales. Por su parte, el actual presidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, INAI, ha realizado retrocesos importantes. En el transcurso del año 2024 emitió resoluciones que dejaron sin efecto el relevamiento territorial y reconocimiento de la posesión actual, tradicional y pública de 4 comunidades mapuches: Los Buenuleos de Río Negro y el Sosneado, Los Limaicurruef y Los Suyailebu de Mendoza. La emisión de estas resoluciones deja en total indefensión a estas comunidades frente a procesos judiciales y administrativos. De hecho, ya fueron desalojadas forzosamente en la provincia de Río Negro las comunidades del Lofu de Luleo, el Lofu Lingüincul, Quenmapo de la zona del Mascardi cercana a Bariloche, lugar donde fuerzas de seguridad federal asesinaron por la espalda al Peña y Rafael Nahuel. Hirieron de bala a otros 2 hermanos y encarcelaron a otros 2. El Lof Quequetreu, en la zona de Cuesta del Ternero, cercana al Bolsón, lugar donde sicarios contratados asesinaron a Elías Gallicoy Garay e hirieron de bala a otro Peña. El Lof Gallardo Calfú, de la zona del Poyel, territorio lindante a la estancia Lago Escondido del británico Joe Lewy, y existen también numerosas denuncias por usurpación y orden de desalojo en suspenso. En Mendoza, la comunidad del El Sosneado tiene una orden de desalojo activa que puede ejecutarse tan pronto como esta semana. Se solicitaron medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para evitar los desalojos forzosos de estas comunidades. Lamentablemente, nuestras solicitudes fueron rechazadas en junio. Hasta ahí mi palabra. Le cedo ahora la palabra a Lorena, de la Confederación Mapuche del Neuquén. Gracias. No se escucha, Lorena. Activar el micrófono, Lorena. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Soy Lorena Huerquén de la Zonal Traunco de la Confederación Mapuche del Neuquén. La explotación en el yacimiento Vaca Muerta ha generado consecuencias significativas en lo ambiental, social y territorial. La extracción de hidrocarburos en Vaca Muerta se realiza mediante el uso de técnicas de fracturación hidráulica o el fracking. El consorcio que integran las principales empresas petroleras son YPF, Shell, PAE, Tecpetrol, Vista, Total Energy, Pampa Energía, Chevron, Pluspetrol y Fénix. En los últimos años se han reactivado los intereses de expandir la explotación de Vaca Muerta, incorporando un tramo de 600 kilómetros denominado Vaca Muerta Sur, el cual finaliza en la costa marítima del Golfo San Matías, lugar donde se está previsto la construcción de una terminal portuaria para la exportación de crudo a mercados internacionales. Este tipo de actividades impactan negativamente sobre territorios comunitarios, 5 áreas naturales protegidas, las que se verán afectadas con los posibles derrames de petróleo. Esto pondría en riesgo el ecosistema marino costero y las actividades pesqueras, en particular aquellas destinadas a la subsistencia de las comunidades mapuche. Como consecuencia de la intensa utilización de la técnica de fracking, en marzo del 2024, el Observatorio del Petrolero Sur informó un aumento significativo de la actividad sísmica en la cuenca neuquina. Desde la introducción del fracking, el aumento de generación de residuos peligrosos en el territorio con repositorios de tierras contaminadas e impacto en la salud humana. Hoy proyectan perforar en los lagos Manimenuco y los barriales Neuquén con la mira puesta en duplicar su producción en Vaca Muerta. YPF recibió 4 concesiones para perforar 700 pozos horizontales en los próximos años. El proyecto ya aprobado atraviesa territorios de comunidades mapuches y cuerpos de agua estratégicos sin consulta previa.
el avance de empresas extractivas en el territorio, se ha visto el uso desproporcionado de las fuerzas de seguridad para liberar territorio y la militarización a través del despliegue de fuerzas de seguridad federal y provincial. La autorización de intervención del ejército en asuntos internos bajo la excusa de defensa de recursos estratégicos, especialmente en Vaca Muerta. La resolución 893-2024 de fecha 6 del 9 del 2024, que impide la libre circulación por ciertos espacios territoriales. El avance de la exploración de minerales críticos en distintas partes del territorio, en particular pórfidos de cobre y otros metales pesados y uranio. Estos afectan territorios de nuestras comunidades por el ingreso de distintas empresas sin el debido proceso de consulta y sin el control estatal efectivo. En Mendoza, el gobierno provincial impulsa una gran área de exploración de pórfidos de cobre, denominada Malargüe Distrito Minero Occidental, de más de 18.000 kilómetros cuadrados. Estas zonas son espacios de veranada de las comunidades mapuche. Ya se han otorgado autorizaciones estatales de 34 proyectos sin la consulta libre previa informada de las comunidades. 29 proyectos más están en etapa de evaluación de impacto ambiental para exploración. No se ha informado ni consultado a las comunidades cuyo territorio será afectado. Por su parte, en la provincia de Río Negro, la Secretaría de Energía tiene otorgados 53 permisos de proyectos metalíferos y energéticos en distintas etapas exploratorias, entre ellos el proyecto minero de oro y plata denominado Calcatreu, ubicado en región sur rionegrina. Este proyecto actualmente se encuentra en etapa de explotación y se realizará mediante lixiviación con cianuro a cielo abierto, lo que implica un alto grado de contaminación en las napas de agua en una zona que hace años viene atravesando una crisis hídrica sin precedentes. El avance de esta explotación minera significa la afectación no solo de la salud humana, sino también de la pérdida de espacios productivos, la extinción de la flora y la fauna del lugar, y lo que es peor, el desplazamiento forzado de las familias de esas comunidades. Se agrega que estos grandes proyectos con título de transición energética nunca incluyen proveer de servicios básicos, como el acceso a la luz, agua potable o gas a las comunidades. Esa es mi palabra, le doy a Gabriel Cofré. Pelaimai, Mari, Comentú. Soy Gabriel Jofré de la organización Identidad Territorial Malargüeche y voy a hablar sobre las violaciones sistemáticas de los derechos humanos con las industrias extractivas en territorio mapuche. Esta avanzada de empresas extractivas en el territorio tiene como presupuesto la falta de reconocimiento estatal efectivo, la falta de inscripción de personerías jurídicas y las demoras en los relevamientos territoriales. El Gobierno Nacional dictó una resolución 53/24 que establece la suspensión de todas las solicitudes de trámite de inscripción en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas. De igual manera, las provincias han suspendido, de hecho, las inscripciones. Recientemente, este fin de semana, 20 de julio, 4 comunidades mapuches con sus autoridades se encadenaron frente a la Casa de Gobierno de Neuquén, reclamando el registro de sus comunidades y fueron violentamente reprimidas, con el resultado de mujeres y niños golpeados y varias personas detenidas. Los desalojos tienen por consecuencia directa el impedimento del uso de las tierras y territorios, el acceso a los sitios ceremoniales, la afectación a la alimentación, acceso al agua, a la salud, al uso del lahuén, de las plantas medicinales, y sobre todo también la afectación a la economía indígena y formas tradicionales de producción. Con este accionar, los estados empeoran las condiciones de vida y de permanencia de las comunidades, provocando la desvinculación de los niños y niñas a largo plazo que impediría nuestra supervivencia y nuestra cultura. Párrafo final sobre la consulta y el consentimiento libre de informado. Observar que en el último tiempo los diferentes estados provinciales han aprobado leyes y decretos con el fin de establecer protocolos de consulta, pero que no se ajustan a las formas organizativas del pueblo mapuche y excluyen a aquellas comunidades que no cuentan con personería jurídica, requisito difícil de completar debido a la negativa de estos gobiernos. De todas formas, hasta el momento, tanto para la explotación petrolera de Vaca Muerta como para proyectos mineros de Mendoza y Río Negro, no se han realizado ningún proceso de consulta previa con comunidades o autoridades del pueblo mapuche. El avance del extractivismo no es posible sin instalar el discurso racista, discriminatorio,
como así también la negación de la preexistencia del pueblo mapuche. Solicitamos que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pueda realizar un comunicado con llamado urgente al Estado argentino para respetar y garantizar los derechos humanos de las comunidades indígenas afectadas por los proyectos extractivos. Advertir en esta comunicación sobre los desalojos. Recordar que al Estado argentino sobre el cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana del caso La Cajonat y restaurar los marcos normativos de desprotección. Finalmente, queremos reiterar a esta comisión el pedido de las medidas cautelares que fueron rechazadas, básicamente apuntando a que no se cumplimentaba con los artículos requeridos, pero que entendemos que se están dando las condiciones. Renovar el saludo a los señores comisionados y al alto comisionado de Naciones Unidas. Y bueno, recordar que vamos a incluir, a anexar un texto respaldatorio donde vamos a ampliar toda nuestra exposición. Feikai Muten, Fentren Mañum. Muchísimas gracias por esta participación. Les agradecemos mucho también el uso del tiempo y el haber transitado toda esta información y esta reflexión a la Comisión Interamericana. Quiero solamente darle la bienvenida al comisionado Estuardo Ralón, relator de personas privadas de libertad, quien ya nos había notificado que tenía un compromiso y se sumó un poco después de haber empezado la audiencia. Entonces, vamos a iniciar con la intervención de la Comisión Interamericana. Tiene la palabra el segundo vicepresidente y relator de Pueblos y Comunidades Indígenas, el comisionado Ari Vulcan, para hacer su intervención. Adelante, comisionado. Thank you. Thank you, President Caballero. Could I just ask on a point of order, is the UN making an intervention? Discúlpame, por favor. Va primero una disculpa sentida. Ya te había presentado y se me fue. Perdón, Yan Yarab. Gracias, Ari, por poner el punto. Señor Yan Yarab, el representante de la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos para América, de Naciones Unidas para América del Sur. Una disculpa sentida, ya tienes la intervención ahora. Muchas gracias. Muy buenas tardes, comisionados, comisionadas, ¿se me escucha bien? Eh, Representantes de la sociedad civil, de pueblos indígenas, soy Yan Yarab, representante del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos para América del Sur, y mi asistencia hoy a esta audiencia es para proporcionar a la Comisión información de forma oral e informal sin estar bajo juramento, transmitir un mensaje conjunto de las presencias del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en las Américas. El tema de esta audiencia representa una de nuestras prioridades en la región. Observamos cómo las actividades de las industrias extractivas, muchas veces realizadas bajo la figura de utilidad pública, afectan gravemente a los derechos individuales y colectivos de pueblos indígenas, poniendo en riesgo su supervivencia física y cultural. Permítanme, por favor, identificar 5 ejes de acción en base a nuestras principales preocupaciones. Primero, promover el reconocimiento y demarcación de la titularidad de tierras y territorios indígenas. La conflictividad en contexto de actividades extractivas suele estar vinculada con la falta de reconocimiento de la titularidad de los territorios ancestrales. Al respecto tienen particular relevancia, por ejemplo, las discusiones sobre el así llamado marco temporal de demarcación en Brasil o el relevamiento inacabado de tierras y territorios indígenas en Argentina. La falta de reconocimiento de los territorios puede tener como consecuencia el desalojo de comunidades frente a intereses extractivos, como ocurrió, por ejemplo, en el Lofpián Mahuiza y otros casos recientes en Argentina en contexto de creciente desprotección. En este ámbito, nuestra oficina también ha hecho observación en el proceso judicial del caso de la comunidad Sabata y la Chucapi en Ecuador. Por otro lado, la existencia de un territorio demarcado no siempre garantiza una protección plena de los derechos de los pueblos indígenas,
especialmente en contextos donde la normativa permite la concesión del subsuelo a empresas, como ocurre en Bolivia, por ejemplo, en el caso de Ailu Acre Antequera de la nación Sura, al cual nuestra oficina también ha dado seguimiento. Una situación particularmente sensible es la de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario o contacto inicial, en especial en países de la cuenca amazónica, donde el extractivismo pone en riesgo sus derechos, incluido su autodeterminación y voluntad de aislamiento. Segundo eje, respetar el derecho a la consulta y consentimiento de los pueblos indígenas. Los estándares internacionales establecen que no se deben realizar actividades extractivas en los territorios de los pueblos indígenas sin su consentimiento libre, previo e informado. La falta de consulta y consentimiento representa una demanda reiterada por parte de estos pueblos. Preocupan también los intentos de reemplazar la consulta y el consentimiento indígena por otros mecanismos menos rigurosos. En Ecuador, por ejemplo, la oficina contribuyó para que la Corte Constitucional determinara diferencias sustantivas entre la consulta indígena y la consulta ambiental. Tercer eje, proteger personas defensoras de derechos humanos y del medio ambiente. Las personas y comunidades que defienden sus tierras y territorios se enfrentan con frecuencia a agresiones, criminalización y demandas judiciales estratégicas en su contra. Por ejemplo, el caso de Cotabambas, en Apurímac, Perú, donde 11 líderes fueron sentenciados por su participación en las protestas sociales de 2015. En Colima, México, nuestra oficina condenó la desaparición de los defensores de derechos humanos Ricardo Lagunes y Antonio Díaz. En Honduras se han dado casos de criminalización de personas defensoras indígenas y campesinas en los departamentos de Comayagua, Gracias a Dios y Colón. En Nicaragua, 8 guardabosques Mayangna permanecen detenidos y 4 de ellos condenados a prisión perpetua. Cuarto eje, desarrollar e implementar políticas y acciones que respeten el derecho al medio ambiente sano. Las industrias extractivas han generado profundos impactos ambientales, incluyendo graves accidentes, como los ocurridos en Mariana y Brumadinho en Brasil, que afectaron significativamente el modo de vida de los pueblos indígenas Krenak, Tupinuim, Guaraní y Pataxó, o los derrames de petróleo en Perú, con consecuencias ambientales y sociales de gran magnitud. Preocupan además los intentos de flexibilizar los procesos de licenciamiento ambiental, como se ha observado, por ejemplo, en Bolivia, Brasil, Chile, Nicaragua o Perú, o de limitar su transparencia. La oficina también sigue con atención y preocupación los proyectos vinculados a la transición energética, incluyendo los parques eólicos y solares, así como la extracción de minerales críticos como el litio en el así llamado Triángulo de Litio, Bolivia, Argentina y Chile, en territorios indígenas. Estas actividades son presentadas como positivas para la transición energética, pero pueden tener efectos locales graves, sobre todo en términos de los recursos hídricos, en zonas que ya enfrentan escasez de agua. En este eje es necesario destacar también el impacto de la minería ilegal que exacerba la contaminación y la violencia en los territorios. Un ejemplo de ello es la extracción del oro con uso de mercurio, documentada por la oficina en el territorio Yanomami en Brasil en 2023 y que continúa practicándose en Colombia y en Bolivia. En este último, la oficina realizó un estudio que evidenció la contaminación con mercurio de distintas especies de pescado en Bolivia, con serios riesgos para la salud humana y el ecosistema. Y quinto, promover un marco en el que se respeten y apliquen los principios rectores sobre las empresas y derechos humanos. Es importante prever mecanismos de asistencia y fortalecimiento de capacidades para que los pueblos indígenas puedan participar plenamente en nuevos modelos de gobernanza para la extracción de recursos. La región debe avanzar con urgencia en esta dirección, asegurando que los derechos de los pueblos indígenas sean parte integrante de las inversiones y operaciones extractivas y energéticas. La oficina reitera su disposición para brindar asistencia técnica en este ámbito.
Les agradezco por su atención. Muchas gracias, Yanyara, por esta importante intervención, además por estos 5 ejes tan claros, puntuales, que nos ofreces como ruta de acción. Muchas gracias. Ahora sí, pasamos a la Comisión Interamericana y gracias al Alto Comisionado de las Naciones Unidas por enriquecer de manera tan grande esta audiencia. Comisionado Vulcan, tienes la palabra ahora sí. Muchas gracias. Thank you, President Caballero. Before I begin, can you confirm that you can hear me? You can hear the translation? So thank you. And I wanted to start off by thanking Traducción y te civil society escuchamos. for requesting this hearing and for your very detailed information, which useful, but also so very tragic. As I observe repeatedly in these sessions, 500 years in, and you are still facing the effects of colonization, of marginalization, of displacement, and of course the poverty and misery that comes with that. So I'd like to begin by saying that I heard you very clearly. I listened very clearly. And while I am complete solidarity with you, I also wanted to begin by echoing what the UN representative, Mr. Jan Yarab, called on states in terms of protecting the rights of indigenous peoples. And I really like your very pointed analysis that this, once states talk about public benefit, that just shuts down any debate. But the question is, why must public benefit always come at the expense of indigenous peoples? Why must indigenous peoples bear the cost of these extractive industries? And so I reiterate the call by Mr. Jan Yarab and that you have made and that the system makes, that economic growth, which states are obliged to do for all citizens, must not come at the expense of the rights of indigenous peoples, must not come at the expense of the recognition of your rights to lands and your recognition of your rights to governance, and which means that you must be consulted. And this, of course, is not only an obligation of states, of executives and legislatures, but the judiciary has an equally important duty not to criminalize indigenous peoples. So I really wanted to affirm those principles and reaffirm that call. And briefly, if Mr. President, if you would just give me a few minutes, I wanted to simply ground that call, which we have made repeatedly in the standards, the inter-American standards that have been made so very often in a number of cases over the last 2.5 decades. Standards around rights to land, free and prior and informed consent, and the responsibility of corporate responsibility. And so very briefly, I will just remind that the Inter-American Court has repeatedly said that Article 21 of the Convention protects the communal rights to property, which includes indigenous rights to lands and territories. And the point that they make, and that I want to reiterate here, is that unlike every other ethnic group, for indigenous peoples, as we hear so often, land is life. So for any other community, you lose your house, your land or whatever, you still have your job. You could go somewhere else. Not indigenous peoples. You are evicted off your lands. That's your entire basis of your spiritual customs, your culture, but most importantly, your economic base. And the Inter-American Court has recognized this. And this means this comes with a very special obligation on states to protect those territorial rights. But that recognition comes with another obligation, and that is that of certainty. And the Inter-American Court has said that states are obliged to delimit and demarcate lands and issue formal titles of ownership. And we've been seeing all across the region where this is not done, the effects of this on indigenous communities, the vulnerability that results and the precarity that results. So I reiterate this call for recognition of rights to land and reaffirm that it's sourced
in 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 the convention itself. Very quickly, Mr. President, the other thing that I wanted to reaffirm was the obligation of free, prior, and informed consent, consultation. But as the court and this commission has indicated, in the case of large-scale development or investment plans that may have a considerable impact on the integrity of indigenous peoples, lands, and resources, the state has an obligation not only to consult but also to obtain free, prior, and informed consent. And what you have been telling us today is that you haven't even been consulted, much less given your consent. Finally, I wanted to reiterate as well that the court has repeatedly talked about corporate responsibility. It has referred to the UN guiding principles on business and human rights and has noted that states have a duty to prevent human rights violations by private companies. This is by not just legislation, but implementation and judicial remedies. But also, this is an obligation on companies, this duty to prevent. So they must have measures to protect the human rights of their workers and measures to prevent negative impacts in communities. And the Inter-American Court has applied this as well in the specific context of mining companies. So I thank the petitioners for raising this. I wanted to reiterate the call and to say that this call to respect the rights is grounded very firmly in the jurisprudence, the established jurisprudence of this Inter-American system. And finally, I just wanted to end off by saying I hear your call for a press release and for the precautionary measures. And both of these things, this commission, this plenary, I pledge that we will look at it again to ensure that we can provide our support to you in your situation of violation. Thank you very much, Mr. President. I give you back the floor. Muchas gracias, comisionado Vulcan. Muchas gracias por sus comentarios. Le voy a dar la palabra ahora al comisionado Estuardo Ralón. Adelante, comisionado. Muchas gracias, presidente. Saludos, colegas. Un reconocimiento y un saludo a todas las personas que integran hoy estas dos delegaciones de sociedad civil. En este marco de periodo de sesiones quiso la comisión traer este tema como muestra de la prioridad que tiene en el seguimiento y monitoreo al mismo. Nos han brindado información bastante completa, detallada, y los invitaría a que adicionalmente a lo que hoy nos han manifestado, si alguna de los representantes o de las organizaciones tiene alguna información escrita, algunos datos sobre los impactos de lo que hoy han denunciado que tienen en las poblaciones indígenas, las actividades que operan pues al margen de la ley, ustedes nos lo hagan llegar. Yo tengo una pregunta, tiene que ver con en relación al trabajo que ustedes vienen realizando y la defensa y la lucha. ¿Qué patrones han identificado como los más recurrentes que hay hacia las comunidades y pueblos indígenas relacionados a las industrias extractivas? Digamos, cuando no actúan estas industrias en el marco de la ley, si hay algunas conductas que se repiten o algunos patrones que ustedes hayan identificado. Y sobre esa base de esos patrones, si tienen alguna recomendación específica que también consideren pueden mitigar y pueden detener este accionar. Únicamente, muchas gracias. Gracias, comisionado Ralón. Ahora el comisionado Carlos Bernal, si gusta intervenir. Muchísimas gracias, presidente. Yo también quiero agradecer a las organizaciones que han convocado esta audiencia por traer este tema, que es un tema, primero, muy grave para las comunidades, pero en segundo lugar también muy interesante y muy complejo. ¿Por qué razón? Permítame expresar un poco el contexto desde el cual yo lo veo y quizás pedir alguna sugerencia de ideas de parte de los intervinientes. Desde luego no hay nada que justifique
el homicidio de personas pertenecientes a las comunidades indígenas, nada que justifique las amenazas, nada que justifique sacarlos de sus territorios, nada que justifique que se violen los principios de empresas y derechos humanos, nada que justifique que se viole el derecho a la consulta previa. Sin embargo, en América Latina, pues uno tiene que ser consciente de las siguientes realidades y tensiones a los que da lugar el derecho al desarrollo. Y es que, por una parte, pues están los derechos de las comunidades indígenas, incluido el derecho a defender el medio ambiente y a la protección del medio ambiente, pero por otra parte también el resto del país, de cada uno de los países en América Latina, tienen un derecho al desarrollo y si uno mira la composición de las economías de América Latina, pues el extractivismo es una parte muy amplia o muy grande de esa composición económica. Hay una página en la Universidad de Harvard Government School que tiene la composición de todas las economías del mundo. Hace pocos días estaba mirando simplemente en la composición de la economía colombiana, solamente el 14% de toda la economía procede de los recursos que vienen del carbón, de la explotación de carbón. Entonces, uno se pregunta lo siguiente. Por una parte, pues estos estados tienen que seguir funcionando. Dos, son estados sociales en los cuales hay que cumplir derechos sociales. Y a momento de hoy hay una parte de esos recursos, quizás una parte muy, muy, muy importante, que viene de la industria extractivista. Ahora, los recursos están ahí. Si las compañías simplemente se van y deja de haber extractivismo regulado, bien controlado, con buenas prácticas, pues lo único que queda es la peor de las situaciones del mundo, que es la minería ilegal perpetrada por actores a los que no se les puede poner ninguna restricción. Entonces, eso es lo que da lugar pues a tensiones o a colisiones que vienen implícitas con el derecho al desarrollo y que, como algunos de ustedes ya han manifestado, también se hacen manifiestas si uno piensa en los minerales críticos para la transición. ¿Por qué razón? Pues porque la única manera de cumplir con el marco internacional de cambio climático y ahora con la opinión consultiva de la Corte Interamericana es usando esos minerales para reemplazar fuentes de energía que antes se daban con los recursos extraídos del subsuelo. Mi pregunta es, quizás si ustedes tienen algunas sugerencias acerca de la manera de resolver esas tensiones entre derechos. Muchísimas gracias. Gracias, comisionado Bernal. La comisionada Gloria de Mis. Much. Thank you, President Caballero, and of course, my gratitude to all those who presented today, the civil society representatives, but also the UN rep. In the interest of time, I'll be short in terms of the questions that I have. How are impact assessments and prior consultations conducted? And do opportunities exist for indigenous communities to contest the procedures or the outcomes? I think Lorena spoke at one point about the impact on the social fabric of the communities. So I would like if there could be some elaboration on how extractive projects affect the social fabric, gender relations, health, and traditional livelihoods of indigenous communities. And last question has to do with access to justice. And that question is how accessible and culturally appropriate are legal aid and support services for indigenous communities involved in litigation or defense actions. Thank you very much. Gracias, comisionada de Mis. Le voy a dar la palabra ahora al relator especial, Javier Palumo, para tener su intervención. Sí, muchas gracias, presidente.
Quiero agradecer a las organizaciones haber propuesto este tema como un tema central de este periodo de sesiones, de audiencias. Agradezco también la valiosa información que han presentado. Creo que han proporcionado información muy útil que evidencia patrones de vulneración de derechos humanos en el contexto de actividades extractivas, con particular gravedad en territorios indígenas y campesinos, y donde aún persisten situaciones de despojo territorial, criminalización. Preocupa especialmente algunas de las situaciones que han sido relatadas, como la referida al pueblo mapuche, caracterizada por retrocesos normativos que han agravado una situación de desprotección preexistente. Estos retrocesos creo que se producen en paralelo al avance de actividades extractivas intensivas, como la explotación no convencional en vaca muerta, o el desarrollo de proyectos mineros sin procesos adecuados, tal como lo ha sostenido reiteradamente la Comisión. Este tipo de imposiciones vulnera el derecho a la libre determinación de pueblos indígenas y menoscaba derechos como a la propiedad ancestral, al acceso al agua, a la salud, a una alimentación culturalmente adecuada y a la protección de la biodiversidad. Quisiera formular dos preguntas a las organizaciones participantes. La primera tiene relación con qué impactos específicos han documentado en la salud, medios de vida, seguridad alimentaria de las comunidades afectadas por los proyectos que han brevemente descrito. Y la segunda, cuáles son las medidas que consideran prioritarias para restablecer y garantizar el pleno ejercicio del derecho a la libre determinación y la protección de territorios ancestrales. Y una última pregunta, un poco en la misma línea de las preguntas que ha formulado el comisionado Bernal, consultarles si han podido identificar modos de extracción, modelos de negocios respetuosos de los derechos de las comunidades, sobre todo teniendo en cuenta la necesidad de la transición energética para el mundo en su conjunto y las características que tiene nuestra región, que cuenta con los minerales críticos de la transición energética. Así que esas serían como mis preguntas. Les agradezco nuevamente mucho proporcionarnos toda esta información. Si nos la pueden enviar por escrito, información complementaria, sería muy bueno. Y les agradezco también por haber puesto este tema como un tema central en nuestro periodo de audiencias. Gracias. Gracias, relator especial. María Claudia Pulido. Muchas gracias, presidente. Realmente la comisión ha venido siguiendo este tema desde hace varios años, ya más de una década, y con el informe sobre industrias extractivas y pueblos indígenas, pero pues claramente, como decía el comisionado relator de pueblos indígenas, pues no se ha avanzado, sino más bien como que ha habido un retroceso y una profundización de la situación que viven los pueblos indígenas. Y por eso desde una perspectiva un poco diferente queríamos identificar desde la Secretaría Ejecutiva si ustedes tienen algún tipo de prácticas que pudiesen identificarse como positivas, como prácticas que ustedes consideren que deben servir de referencia en otros países de la región. Si ustedes, si los pueblos indígenas
han sido consultados debidamente y están gozando de beneficios de este desarrollo o de estas extracciones que se acojan a los lineamientos legales y constitucionales de los países concernidos. Y finalmente, preguntar si las empresas tienen algún, extractivistas de las que ustedes mismos han hecho referencia, tienen algún contacto directo con las comunidades indígenas y si están enmarcadas en los principios rectores sobre empresas y derechos humanos. O sea, ir de esos estándares y de lo más general a lo más específico, tratando de identificar esas buenas prácticas y finalmente indicar que con el liderazgo del comisionado Arit Vulcan estamos trabajando en un informe sobre la situación de derechos de los pueblos indígenas y comunidades transfronterizas y naturalmente eso es un tema que aqueja particularmente a esas comunidades también. Entonces, toda la información que ustedes puedan suministrar, eso es de gran relevancia. Muchas gracias, presidente, muy gentil. Gracias, María Claudia. Voy a intervenir y gracias por esta oportunidad en el sentido de lo que estaba diciendo María Claudia, que me iluminó un poco, mucho con todo lo que dice. Decía que estamos a contracorriente con los retrocesos, ¿no? Que estamos advirtiendo la comisión los retrocesos en los temas. Pero yo pienso que los organismos del sistema interamericano, la Comisión, la Corte, han ido adelante, ahora que escuchaba, y luego se me vienen también a la cabeza sentencias, ¿no? Por ejemplo, la sentencia del caso La Oroya, etcétera. Han ido adelante, digamos, tanto con los derechos de los pueblos indígenas. Afortunadamente hemos avanzado con eso como con respecto a las implicaciones del derecho a la protección del medio ambiente de las comunidades, el derecho a proteger sus territorios ancestrales, en ese sentido de una apropiación de la casa común, dirían. Y luego, en tercer lugar, pues exactamente la necesidad de insistir de que en el modelo extractivista hay siempre desigualdad, siempre explotación y siempre condiciones de mayor pobreza, es decir, en contra del extractivismo como un modelo económico que perpetúa las condiciones de desigualdad. Me parece que esa es una coherencia que ha habido cada vez con mayor claridad, lo tenemos en los informes, han dado cuenta de ello, lo tenemos en la jurisprudencia de la Corte Interamericana, y me parece, ahí lo enfatizo siempre, la necesidad de profundizar en el artículo 26 de la Convención Americana y sus implicaciones desde toda esta perspectiva. Y eso lo saludo, lo agradezco, lo aquilato, me parece muy afortunado formar parte de la Comisión Interamericana en un momento que hay tanta claridad ya sobre el desarrollo de estos temas. Y en el sentido de las preguntas, yo quiero hacer dos, fíjense, porque me llamó la atención mucho lo que decían sobre la causa de utilidad pública ante las expropiaciones. Los que nos formamos, digamos, en el modelo Estado liberal y las constituciones están tasadas con eso, diríamos, bueno, pues está el derecho a la propiedad privada, pero qué bueno que el Estado, si encuentra una causa de utilidad pública, puede revertir la propiedad privada en favor de esa utilidad. Y aquí escucho que no siempre se acredita y que no es fácil, ¿verdad, Mirta? Tan fácil tener simplemente de manera lisa y llena, como dicen muchas constituciones, aquí dijeron cuáles como ejemplos, pues la causa de utilidad pública. La primera pregunta es si están encontrando en los poderes judiciales la posibilidad no solo de intervención, de interposición de recursos efectivos en contra de las expropiaciones, no en favor de la propiedad privada, sino ante la, digamos, la perspectiva de las comunidades indígenas, esta idea de que la causa de utilidad pública no se acreditaría prima facie para en todos los casos, sino que habría que ir caso por caso. Todo esto, ¿cómo están encontrando receptividad en los poderes judiciales? Esa es una pregunta. Y la segunda tiene que ver con la consulta previa libre e informada, porque hemos estado en algunas audiencias en este periodo de sesiones sobre el tema y de repente, por un caso de Bolivia,
pensábamos si era necesario, pienso yo, si es necesario que haya una legislación ex profeso en los países. ¿Ustedes qué piensan? Se ha de desarrollar de manera muy robusta los marcos constitucionales, el marco convencional. ¿Sería muy conveniente que hubiera una ley de consulta o puede ser muy solvente el tratamiento repartido en un montón de legislación, siempre y cuando se aborde el tema? A mí me parece que por la envergadura de lo que está detrás de esto, pues a lo mejor sería importante contar con una ley. Es profeso, no lo sé, en nuestros contextos, ¿cómo lo están viendo? Pues muy bien, esa es mi intervención y ahora, ya después de esto, tenemos mucho material también para escucharles en este tramo de la conversación de 22 minutos. Por favor, sociedad civil, adelante. ¿Y hay algún orden? Ahí está Mirta, Gabriel, pero si alguien nos ayuda de la sociedad civil para dar la palabra, que no sea desde la comisión, por favor. Bueno, nosotros vamos a contestar las tres. Primero Mirta, luego va a hablar Marlene y luego yo. Sí, muchas gracias. Yo quería contestar a sus interesantes interrogantes, probablemente no a todas, pero algunas que me parecen importantes. Por ejemplo, esto de que la causa de utilidad pública, si realmente está siendo discutida y realmente si los poderes judiciales tienen receptividad. Nosotros como grupo de utilidad pública para América Latina acabamos de hacer un estudio jurisprudencial justamente para abordar ese tema, ¿no? Porque lo que nos damos cuenta es que en algunos países, por lo menos el Poder Judicial admite el debate sobre qué cosa es la utilidad pública cuando las comunidades lo plantean. Sin embargo, lo que hemos identificado es que en la mayoría de países, cuando se discute, por ejemplo, en Brasil se discutió un caso cuando las comunidades interpusieron una demanda señalando que el proyecto minero no era de utilidad pública, que más bien de utilidad pública era cuidar el medio ambiente, aplicar principios de prevención y precaución, y el Poder Judicial lo que resolvió es que lo económico es básicamente prioritario para toda la nación y de alguna manera soslayó los principios ambientales, ¿no? Pero en otros casos, por ejemplo, en Perú, ni siquiera se admite el debate sobre qué cosa es un proyecto de utilidad pública. Para proyectos mineros, ese concepto se ha vuelto incontrovertible. Es decir, uno puede discutir y puede presentar una demanda diciendo, nos parece que este proyecto minero no es de utilidad pública, y simplemente nos dicen, la ley señala que es de utilidad pública y por tanto es un proyecto que tiene que viabilizarse, y con ello, pues los efectos posteriores son expropiaciones, imposición de servidumbres, etcétera, ¿no? Entonces, podemos alcanzar un poco esta información para que vean que hay esas dos tendencias, digamos, en estos países. Luego, respecto a el tema de, preguntaban los patrones recurrentes cuando hay estos proyectos extractivos, y ahí yo quisiera mencionar algunos, pero por ejemplo, nosotros justamente hemos identificado como patrón el hecho de que se presumen que estos proyectos van a beneficiar a todo el país, ¿no? La presunción de que son útiles para lo público, que van a beneficiar a toda la población de una nación, ese es un patrón. Con ello viene la negación a los derechos, por ejemplo, a la consulta. La población tiene a veces que usar los mecanismos judiciales para demandar. Hay luego despojo y desplazamiento como mecanismos, utilizando mecanismos como expropiación o servidumbres mineras, eso se da en todos los casos. Un caso, un tema de patrón recurrente es que las empresas, la presencia de una extractiva produce quiebres en las relaciones al interno de las comunidades, y en todos los proyectos se ve el uso de la militarización o la fuerza pública, además de que posteriormente a quienes se oponen a estos proyectos, pues los criminalizan, ¿no? Son algunos de los patrones. Y por último, quisiera
argumentar un poco respecto a esto de la necesidad o no del extractivismo. Fíjense, yo estoy de acuerdo, como decía el comisionado Vulcan, que el crecimiento económico no tiene por qué estar a expensas de los derechos de los pueblos ni de su vida, porque eso es lo que se juega en estos casos, la vida. Y hay extractivismo incluso de materiales que ni siquiera son necesarios. Podemos alcanzar los estudios sobre a dónde va el oro, por ejemplo. El oro principalmente tiene dos usos. El oro va para joyería y el oro va para reservas en los bancos. Así que uno se pregunta qué tan necesario es el extractivismo de oro y que se maten a las comunidades, porque efectivamente cuando se les quita el territorio se les quita la vida. Ahora, hay una discusión sobre los materiales estratégicos que necesitamos ahora para pasar a esta transición verde. Fíjense, también tenemos que ahí ponderar. Ponderar, esa es la palabra importante, porque no se puede sacrificar en función a la mejora de la calidad de vida de ciertas poblaciones la vida de otras, ¿no? Entonces hay que ponderar el derecho. Estamos en una crisis climática. Y entonces eso es una cosa que hay que ponderar. Hay que ponderar la crisis alimentaria, hay que ponderar esa seguridad que tienen que tener las poblaciones de seguir sobreviviendo, con todos los impactos que eso significa, porque hay impactos diferenciados, como decía la comisionada Gloria. En definitiva, ¿quiénes sufren más? Por ejemplo, las mujeres, que son los sectores más empobrecidos y que dependen de estos recursos. Entonces, ponderemos esas situaciones y lo que nosotros decimos es, no vamos a oponernos al crecimiento económico, seguramente es necesario, pero sí hay que ser racionales y hay que identificar caso por caso cuál de estos proyectos sí son absolutamente necesarios y cuáles solamente sirven para especulación. Muchas gracias. Yo quiero continuar, igual sé que no voy a tocar todas las preguntas que fueron formuladas por las y los comisionados, pero voy a partir de la pregunta sobre los patrones y de ahí lo voy a ligar con el tema de cómo se formulan, sobre la pregunta que se hizo sobre cómo se formulan las evaluaciones de impacto ambiental. Entonces, como grupo de trabajo de utilidad pública, identificamos un patrón en todos los países muy común, muy recurrente, yo diría que en todas las consultas en materia de libre, previa e informada, sobre la participación. ¿Me escuchan mejor ahí o es igual? Está bien. Sí, estamos escuchando. Ok. Entonces, volviendo al punto. Un patrón que identificamos como grupo de utilidad pública es que hay una ausencia de la participación de las comunidades en los territorios donde se desean construir todos este tipo de proyectos, donde las comunidades no participan en la elaboración de estudios de impacto ni ambiental ni social. Sobre eso hay estándares, hay legislación tanto doméstica como internacional, incluso están incorporados el principio precautorio para la elaboración de este tipo de evaluaciones de impacto ambiental, que cuando una empresa desea presentar las evaluaciones debería siempre hacerlo a la luz de los principios precautorio y de prevención y proma natura, igual así establecidos, por ejemplo, en el Acuerdo de Escazú, en la Declaración del Río, solo por mencionar algunos. Entonces, en las evaluaciones hay una ausencia de participación en la elaboración de esos estudios. Son procedimientos que en casi todas las legislaciones, al menos desde los análisis que realizamos en nuestros diversos países donde la comunidad no participa. Las empresas elaboran los estudios como de manera muy autónoma, muy independiente, y lo que hace el Estado pues es simplemente tomar en consideración la información proporcionada y recabada por las empresas. Siendo así, hay una fragmentación en la elaboración de esos estudios, no cumplen con los enfoques participativos, no cumplen con el enfoque del derecho a la participación medioambiental de la sociedad, incluso ya no hablando de la consulta previa a la libre informada, sino en sí a la sociedad en general. Entonces, esa es la manera. Ahora, eso lo quiero ligar en cuanto a la forma en que si pueden ser impugnados esos resultados, digamos, esos procedimientos, difícilmente pueden ser impugnados los resultados. En primera, porque
digamos, como la única área de oportunidad para impugnar el contenido de una evaluación de impacto ambiental, a menos en México, que es desde donde hablo o desde la experiencia en este punto más particular, solamente pueden ser impugnadas quizás en normas adjetivas, es decir, normas procedimentales. Pero digamos, en cuanto al componente sustantivo, en cuanto al componente de la evaluación de impacto ambiental, si considero principios precautorios, si considero la participación y los impactos culturales que tendrían que tener este tipo de estudios, difícilmente se pueden impugnar. Es decir, todavía los marcos jurídicos domésticos existe una ausencia de incorporación de estándares internacionales con enfoque participativo, enfoque de sostenibilidad y enfoque de la participación de las comunidades afectadas en la elaboración de los mismos. Entonces, solo quería como tocar esos dos puntos sobre algunas preguntas en particular y le voy a dar la palabra a Dora Lucy, igual ella nos va a complementar con las otras preguntas. Muchas gracias. Sí, muchísimas gracias por sus observaciones y sus preguntas que nos permiten someramente adentrarnos en algunos de los elementos que precisamente como ustedes los tocan son absolutamente centrales en esta reflexión. Lo primero que yo diría es que habiendo un territorio y sobre un mismo territorio intereses encontrados sobre el mismo, obviamente las tensiones van a emerger. Por un lado están las comunidades que tienen sus historias de vida, sus sueños compartidos en ese territorio, y por el otro la llegada de grandes empresas cuyo interés es la explotación porque pues no, los dueños no viven allí, no, sus hijos no están ahí, casi que no viven es casi seguro que no viven ni siquiera en los países en donde se desarrollan las actividades. Esa disputa genera, como lo mencionaba el comisionado Caballero, genera asimetrías de poder. Y esas asimetrías de poder, pues de alguna manera permiten evidenciar que las comunidades no sean las que más favorecidas salen. En relación con estos patrones que se han evidenciado, que ya mis colegas han hablado al respecto, creo que es muy importante también agregar las narrativas. O sea, dentro de esas asimetrías de poder están las narrativas para determinar qué pasa o qué no pasa en el territorio. Y judicialmente esto se traduce en que las voces de las comunidades no necesariamente llegan con la fuerza y suficiencia que se requiere a los tribunales. Preguntaban también si, qué posibilidades hay de acceder a los territorios, a los tribunales por parte de estos territorios. Yo diría que casi ninguna. Y las sentencias que se han logrado, y aquí me voy a adentrar en una en particular para responder otra pregunta, es el tema de la salud, la habitabilidad, el acceso a los recursos. Efectivamente, la Corte Constitucional colombiana se ha pronunciado sobre el derecho a la salud de los niños indígenas. No obstante, lamentablemente, por ser una atención tan fuerte o los niños o la actividad minera, porque a los niños lo que les estaba recetando los Dora, médicos. perdóneme que le interrumpa. Tenemos que tener la participación equilibrada, ¿verdad? Con el otro Okay, grupo también, sí. para que pueda Entonces, participar. Estamos a 10 minutos, poco menos. termino Por entonces favor. con esta idea. La tensión entre los derechos de las comunidades y los intereses económicos están resolviéndose en desfavor de las comunidades y los tribunales no están generando eficaces garantías para la protección. Muchas gracias. Fley, ¿estamos? Yo veo como un cartelito como que se corta, pero bueno, si se escucha bien, arranco. Yo voy a hablar y va a también participar Mirta, Lorena y Mirta después también. Y más que nada para nosotros queremos advertir de que los procesos de acceso a la justicia en particular nos parece importante de lo que resaltaban, porque de lo demás el informe que ha dado el Grupo de Utilidad Pública está claro que hay patrones y constantes, pero en especial en lo que está pasando por lo menos aquí en Argentina y que vemos también que se empieza a repetir en otros lugares de una manera más compleja es cómo los tribunales no aplican el derecho indígena. Nosotros en varios de nuestros casos tenemos los procesos judiciales abiertos
hemos llegado a todas las instancias, pero tenemos, por ejemplo, una Corte de Justicia, una Corte Suprema de Justicia de la Nación, que aplica un artículo que se llama el 280 y que lo que hace con ese artículo básicamente es no tratar los temas en profundidad, volver hacia los tribunales provinciales. En Argentina en particular, el sistema federal que tenemos implica que las provincias, los estados provinciales tienen la potestad sobre los recursos naturales y sobre el tema de tierras. Y entonces finalmente los procesos judiciales no se definen sobre el derecho indígena, sino sobre la propiedad privada. Terminan siendo condiciones judiciales como si fueran entes privados y no con las condiciones de los pueblos indígenas. El caso más extremo que se ha dado de esta avanzada institucional se dio en el año 2023, aquí en la legislatura de la provincia de Mendoza. Los diputados decidieron debatir si el pueblo mapuche era originario o no de Argentina, algo que no tiene ninguna explicación. Se presentó inclusive en el marco de ese debate un documento firmado por más de 1000 investigadores de Argentina, de centros de investigación y universidades, rechazando esa argumentación. Sin embargo, levantaron la mano y definieron que el pueblo mapuche no es originario de Argentina, según el artículo 75, inciso 17 de la Constitución Nacional, que es el que valida los derechos indígenas. Ese abuso desproporcionado, esa lectura tan irracional casi, da un ejemplo de dónde estamos parados, ¿no? Dónde estamos en los procesos en las provincias. Entonces, para nosotros es muy importante lo que dice la Comisión, lo que dice la Corte, porque son los elementos que hoy día tenemos, ¿no? Es lo único que de alguna manera revierte ese debate que que aparece como debate doctrinal, pero que en realidad de fondo refleja los intereses bien concretos, ¿no? Los jueces de los tribunales superiores provinciales como los jueces de las cámaras y de las primeras instancias son puestos y elegidos a través de la Cámara Legislativa y del Poder Ejecutivo. Y en la mayoría de las provincias, o sea, en estas tres provincias, pero en la mayoría, hay una denuncia en Argentina constantemente sobre el vínculo que hay, porque quienes eligen a esos jueces o quienes lo definen son estos poderes, ¿no? Los mismos que han llegado a la concentración, ¿no? Y por ahí también para mí es muy importante pasarle ahora la palabra a Lorena, porque este fin de semana, en el hecho que se dio concreto de solicitud de que se inscriba la personería jurídica, que es un trámite administrativo, y ahí ustedes ven el grado, digamos, ¿no?, de comportamiento que están teniendo estos poderes y nada más decirles que la alternativa está puesta a disposición. Los pueblos indígenas, en el caso del pueblo mapuche, tenemos una organización históricamente reconocida con tratados de paz de la colonia, o sea, no es que no sepamos de esto. Lo que entendemos es que hay permanentemente una intención por parte de las empresas de presionar porque sus planes de inversión deben ir a otro ritmo, ¿no? Entonces, bueno, ahí le paso la palabra a Lorena y después seguramente finalizará Mirta. Feikai. Ley Lamien. Sí, así es. Nuestro pueblo mapuche en Argentina están vulnerando los derechos, no se cumplen nuestros derechos. El domingo que pasó en la provincia de Neuquén sufrimos una represión feroz. Autoridades mapuches fueron a reclamar al gobierno de la provincia, al gobernador, que registre las personerías de 4 comunidades. Este derecho está siendo vulnerado. Ellos han cumplimentado todos los trámites, tienen toda la documentación presentada, está en regla, y el gobernador se niega a firmar esos decretos. Esto llevó a que denunciara ante la justicia provincial y sufrimos una represión feroz, lo cual fueron reprimidos ancianos, niños, menores de edad. No hubo contemplación alguna y fue tremenda la represión que hubo, salió en muchos medios nacionales también. En nuestro país está vigente el despliegue de las fuerzas federales, el comando unificado que creó la ministra Burlich, lo cual ingresa a nuestros territorios sin orden judicial, haciendo represión a nuestros hermanos en todo el territorio mapuche, en todos los lugares donde las comunidades están llevando un reclamo, así que no tenemos acceso a la justicia de manera parcial como cualquier ciudadano. Son negados y vulnerados nuestros derechos. Le paso la palabra a la Lamien Mirta.
Bueno, de mi parte, como para ir cerrando, quiero remarcar acerca de los protocolos de consulta que no están siendo aplicados y que se van repitiendo en distintas provincias de la Argentina, o por lo menos la parte que estamos en Patagonia. Los gobiernos han impuesto sin consulta previa a las comunidades protocolos a medida de las empresas y a medida del gobierno cuando van a iniciar algún procedimiento minero o cualquier emprendimiento que se vaya a hacer, pero que hasta ahora no ha habido, diríamos, ejemplos de que eso se ha aplicado ni de una forma ni de otra. Y estos protocolos están violando todas las normativas internacionales que indican, como el convenio de la OIT, el convenio 169 de la OIT está fuera de ese marco jurídico y implica, diríamos, que esos protocolos los hagan como el gobierno quiere y no como las comunidades lo decían. Son protocolos que lo han hecho, son protocolos de consulta sin consulta, digamos, a las comunidades, cómo queremos ser consultados y de qué manera. Entonces eso le da rienda suelta o da la posibilidad, diríamos, beneficia en realidad a las empresas y beneficia al Estado para llevar adelante todo lo que sea los emprendimientos mineros, petroleros y de toda índole, ¿no? Así que hasta ahí mi palabra. Muchas Solo, gracias. Tenemos solo que terminar ya. Muy breve la intervención, porque tenemos que terminar con tiempo. Ujú. sí, sí, más que nada porque el cierre es un tema que nosotros entendemos que hoy día está sobre la mesa y que venimos charlando por esto de las propuestas. Nosotros entendemos que el pueblo mapuche tiene una propuesta que es el Cumefelén, el buen vivir, que tiene condiciones para establecer estos diálogos. Entendemos que hay empresas que lo solicitan y que podemos tener, tenemos muchas experiencias de mesa de diálogo, tenemos experiencias de participación. Hoy estamos viviendo una coyuntura muy particular, ustedes lo dijeron al iniciar también esta audiencia, y creemos que eh, para nosotros es importante venir a esta comisión a solicitar el acompañamiento y el fortalecimiento de esas normativas, ¿no? Que se van debilitando a medida que esas empresas no tienen o que estos gobiernos no tienen las advertencias necesarias sobre el cumplimiento de la normativa. En el caso del territorio donde nos encontramos, son grandes proyectos extractivos en nombre de la transición energética. Termino así. Acá se ha extraído petróleo y gas durante más de 50 años. Vaca Muerta es uno de los grandes yacimientos. Y hoy en nombre de la descarbonización vienen a sacar el cobre y el litio para poder hacer la transición energética a las energías renovables. O sea que permanentemente es nuestro territorio el que termina siendo sacrificado para el desarrollo no sabemos, del norte global muchas veces decimos, o quizás de alguna otra gente y no nosotros, ¿no? Por eso viene el reclamo y por eso también decimos, por algo no quieren sentarse a hablar con nosotros. Nosotros creemos que podemos hablar de igual a igual, de hecho, tenemos nuestras condiciones. Así que somos parte también de esa solución, ¿no? Muchas gracias, Ahí Gabriel. cae. Tenemos que concluir. Le agradecemos mucho. Vamos a terminar pues la grabación y Paula nos organiza para la foto final. Gracias.